Hola, queridos ruralitas, ¿qué tal? Hoy en el podcast Mundo Rural en Positivo nos metemos de lleno en la innovación ganadera. Vamos a descubrir cómo es posible revolucionar el mundo rural apostando por la sostenibilidad, la profesionalización y sobre todo por el bienestar animal. Así que si crees que el mundo rural o que en el mundo rural no hay espacio para la innovación y la sostenibilidad, pues este episodio te va a hacer cambiar de idea. No te lo pierdas. Aquí estamos. Bueno, os mando un abrazo muy cálido desde la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, en España, ya sabéis, y os doy la bienvenida a este episodio, a este nuevo episodio del podcast Mundo Rural en Positivo. El podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo lo que buscamos es inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es, aquí desde Limousin, en Francia, también os doy la bienvenida. Hoy, como ha comentado Isabel, nos acompaña Alberto García Torres, que es director de la Granja de Desarrollo Ovino AGM, un proyecto que ha sabido combinar tradición y tecnología para llevar la ganadería ovina a otro nivel. Hablaremos de cómo se consigue un lechazo de altísima calidad gracias a una alimentación natural e innovadora, de la importancia de cuidar cada detalle en la explotación y de cómo su modelo está marcando un camino que puede servir de inspiración también a otros emprendedores rurales. Quédate porque va a ser un programa muy especial. Ya sabéis, si queréis saber más sobre este proyecto que compartimos Raquel y yo, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y también en la descripción de este episodio. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que creemos firmemente en el potencial y las oportunidades del mundo rural. Y si te suscribes y si compartes estos vídeos y sobre todo si compartes que se suscriban otros, pues qué mejor manera de ayudarnos a que este mensaje llegue mucho más lejos. Así es, además ya sabéis que este es un espacio pensado para vuestra participación. Por eso lo hacemos en directo. Así es que si estás en directo, pues no dudes en compartir tus opiniones, plantear preguntas y si nos escuchas en diferido, pues obviamente tus comentarios serán igualmente bien recibidos. Estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes, que impulsa proyectos de sostenibilidad, economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y también contamos con el apoyo de la Escuela Rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el mundo rural. Así es que gracias por hacerlo posible. Y ahora sí, poneos cómodos porque empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá, bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso nos hace increíblemente felices. Hoy, como hemos comentado al principio, tenemos con nosotras a Alberto García Torres, que es el director de la Granja de Desarrollo Ovino AGM, un innovador proyecto ganadero ubicado en la provincia de Valladolid. Alberto hace bandera de ser de Olmedo y hace casi 20 años tomó una decisión muy valiente. Dejó su trabajo en el registro de la propiedad en Olmedo para lanzarse a crear una granja en su propio pueblo. Un cambio radical, pero con un objetivo muy claro: convertirse en un referente en el sector ganadero. Su pasión y compromiso no tienen límites. Las preocupaciones por el bienestar animal le ha llevado a incorporar medidas innovadoras como acompañar a sus animales con música ambiente. Fue también uno de los primeros en medir su huella de carbono y en obtener el certificado de libre de antibióticos para sus productos. No se detiene ahí. Ha abierto nuevas líneas como cosmética, participa activamente en foros del sector y ha recibido reconocimientos tan importantes como premios de la Universidad de Valladolid o el premio al empresario del año.
siempre está buscando nuevas propuestas para mejorar la vida de los habitantes de Olmedo y lo lleva con orgullo. Presume de ser de allí y lo defiende a cada paso. Es capaz incluso de hablar del factor genético heredable en el nombramiento de las reinas de las fiestas de Olmedo. Un verdadero embajador de su tierra. Procedente de una familia con tradición en la ganadería avícola, Alberto ha sabido combinar esa herencia con su inquietud empresarial y una visión clara, la necesidad de profesionalizar y modernizar el sector ovino. Su enfoque se basa en gestionar la explotación desde un punto de vista integral, abarcando áreas claves como sanidad, genética, nutrición y rentabilidad económica. Bajo su dirección, AGM ha destacado por apostar fuerte por la sostenibilidad y el bienestar animal, aplicando prácticas innovadoras como la alimentación de sus ovejas con subproductos naturales, logrando mejor calidad del lechazo. Además de su labor al frente de la granja, Alberto es un firme defensor de que el futuro del mundo rural pasa por la innovación y la profesionalización, y su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible transformar la ganadería tradicional en un modelo de referencia. Así es que vamos allá. Gracias por estar aquí. Alberto, ¿quieres añadir algo a esta presentación? Hola, buenas tardes. No. Me enorgullece muchísimo lo que habéis dicho, porque es algo que es verdad que lo llevo por bandera, el ser de pueblo y sobre todo ser de Olmedo. Y os agradezco mucho. Yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? O sea, ya después de lo que habéis dicho, pues poco más puedo decir. Y lo único, pues que el compromiso mío con el mundo rural es enorme. De hecho, cuando me fui del registro me pidieron irme a un registro de Madrid y con unas cualidades del trabajo mucho mayores de las que tenía y dije que no porque quería quedarme en mi pueblo y quería hacer algo diferente, ¿no? Qué bueno. Pues nada, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y bueno, después de esta presentación, estas presentaciones que crea Isabel, que son tan completas, pues vamos a ir al grano y vamos a que nos cuentes todo sobre este proyecto tan interesante que llevas a cabo. Cuéntanos, por favor, cómo surge la idea de la granja de desarrollo ovino AGM. ¿Qué fue lo que te impulsó a apostar por este proyecto y qué lo hace diferente desde el principio? Bueno, el empezar un proyecto en el mundo rural y sobre todo en el sector ovino fue simplemente porque yo llevaba 10 años trabajando en el registro de la propiedad y la verdad es que me gustaba muchísimo. Era un trabajo muy interesante en el que yo me dedicaba a hacer las inscripciones de las herencias y de las compraventas y todas estas cosas que se hacen en un registro. Y un día, pues, con malas experiencias con mi jefe, pues decidí decirle que no volvía. Y en ese momento no se lo creyó y dije, pues dentro de 15 días no vuelvo. Y yo no tenía ni idea de ovejas, o sea, no he visto una oveja en mi vida. El por qué ovejas y por qué no poner gallinas como era tradición de mi familia, aunque yo nunca había trabajado en las gallinas tampoco, siempre había estado trabajando en el registro, pues fue simplemente por una cuestión de licencias en el mundo rural. Ya sabéis que en el mundo rural es muy difícil conseguir una licencia de actividad. Los ayuntamientos se demoran brutalmente en que los innovadores o la gente que quiera apostar por el mundo rural tenga las mejores condiciones para poderlo hacer fácil. Es algo que les gusta hacerlo difícil, no sé por qué, porque además no nos sobra gente en el mundo rural. Si dijéramos, es que estamos hartos de tener aquí gente, pero no es algo que sea así. Y no podía poner otros animales que vacas o ovejas. Entonces, en el año que empecé yo, las ovejas ovejas de leche, era un sector que parecía que iba a crecer y que iba a tener una repercusión económica bastante interesante. Y justo cuando yo empecé, pues al año siguiente se derrumbó y cayó en picado el precio de la leche, con lo cual hemos estado unos años complicados, seguimos años complicados, pero yo vi ahí un potencial, porque estuve visitando granjas y vi un potencial, sobre todo de éxito en el sentido de profesionalizarlo, innovar y sobre todo dar otro concepto en el mundo rural, no el concepto de
del paisano que está llevando sus ovejas, sino el concepto de industrializarlo y sobre todo de crear valor y sobre todo crear puestos de trabajo en el mundo rural, que yo creo que es lo que tenemos que conseguir. Al final, en el mundo rural, la industria que tenemos es la del sector primario y alguna industria agroalimentaria que se puede posicionar en el mundo rural, pero realmente de donde salen son las materias primas que luego la industria transforma para hacer los productos. Qué importante es, ¿verdad? Gracias, Alberto. Buenas tardes. Buenas El tardes. sector primario, que por algo se llama primario, porque es lo primero. Sí, claro. Esto es que cuando estabas hablando de eso, de la demora, de los trámites, es que esto es que coincide en todas las entrevistas que hacemos a todos los emprendedores, todos os quejáis de lo mismo, a ver si ya de alguna vez llega este mensaje a los que tiene que llegar, porque realmente es un clamor, ya no es una queja, es un clamor total. O sea que bueno, vamos allá. Oye, has dicho antes, y en la presentación también se apuntaba, que vienes de una tradición familiar, pero en ganadería avícola, ¿no? Sí. Y que sin embargo, claro, sin embargo decidiste apostar por un modelo también mucho más empresarial, diferente y profesionalizado. ¿Qué necesitaba, en tu opinión, la ganadería en general para dar este salto? Y en tu caso, las ovejas. Bueno, realmente el sector ovino, fijaros, yo que la semana pasada vengo de Puerto Rico, de dar unas conferencias en Puerto Rico al sector primario de allí, a ganaderos que tienen 50, 60 ovejas, o sea que están todavía mucho más atrás que nosotros. También me relaciono mucho con Grecia, Italia, Portugal, Bulgaria, todos los países del este, y ellos ven como un sector súper tecnológico el ovino español. Y yo todavía soy de los que creo que el sector ovino español necesita todavía mucha más tecnología y mucha más innovación. O sea, si queremos que la gente trabaje en nuestras granjas y tener una rutina de trabajo en la que sea igual que pueda ser una fábrica, necesitamos tecnología, procesos productivos y sobre todo que no haya tanto esfuerzo personal y tanto esfuerzo humano para poder conseguir producir. Porque si no, la gente busca otros sectores que son más agradables y no se ensucian y tienen un horario fijo y entonces ahí jugamos con gente que prefiere otros sectores que no el nuestro. Entonces, a mí me sorprende que, ya os digo, que gente de otros países venga a ver cómo está industrializado nuestro sector y yo lo que veo es que todavía estamos muy básicos para lo que podemos hacer dentro del sector, sobre todo el sector primario, del ovino, el caprino y el vacuno. Y si os dais cuenta y estáis viendo las noticias, en los sectores que más se está destruyendo es el sector ovino, el sector vacuno, 200.000 vacas menos de leche, sector ovino 1,5 millones menos de ovejas y el caprino. Y eso dices, bueno, pues a menos gente que trabaja en este sector, menos producción, más precio por el producto que tú produces, ¿no? Pues no, cada vez nos pagan menos por el producto, por la leche de oveja, por la leche de cabra. La leche de vaca se está manteniendo, entonces es algo que yo, con todos los expertos que hablo y con todas las industrias que hablo, no entiendo cómo a tu proveedor le puedes tratar tan mal, ¿no? O sea, es algo que me lleva a los demonios. Y luego lo que me estabas hablando de al final, ¿por qué es tan difícil coger y pedir licencias en el mundo rural o por qué es tan difícil? Yo creo que es que tenemos una administración que al final no comprende que el sector primario y sobre todo la gente que vivimos en los pueblos necesitamos que todas esas licencias y toda esta documentación que tenemos que tener no sea igual que para una gran industria. O sea, yo para poder coger ahora mismo y procesar mi leche y envasarla y poderla vender en botellas, me pide lo mismo que a una gran industria que se dedica a envasado de leche a nivel industrial. Con lo cual, hacer esa inversión para vender 100 litros de leche de oveja que me lo está pidiendo la gente de alrededor para hacer sus postres o porque quiere beberlo, es imposible el coste que tiene. Entonces, es algo que en España somos así, somos vendedores de graneles y en cambio tú, Raquel, si estás en Francia podrás ver que allí se trata mucho mejor al productor, ¿no? El productor es como alguien que te produce un alimento de gran calidad. Aquí lo que producimos son
graneles para que la industria los procese. Claro, se va al garete la artesanía y el pequeño empresario que realmente mima el producto. Sí. Tengo entendido además que la leche de oveja, o al menos eso me contó una vez un cocinero, que le dije, pero qué croquetas tan excelentes. Me dijo, es que las hago con leche de oveja. Cierto que es más grasa y que realmente tiene otras propiedades diferentes para esto de este tipo de productos, ¿o es un mito? No, sí, claro. Y sobre todo, cada granja, como somos un sector en el que cada uno alimenta de una forma, nosotros en la granja mía alimentamos de una forma súper natural. Estamos cogiendo todo el tiempo y todos los subproductos que antes, hace en el año 2007, cuando yo empecé a utilizar subproductos de la industria alimentaria, como puede ser el tofu, o sea, después de haber hecho la bebida de soja, se queda como un producto que es como un puré de patata, que realmente es soja fermentada y cocida, y eso se tiraba. Entonces nosotros empezamos a ver ahí unas propiedades de dar a nuestros animales, en vez de soja y que ellos tuvieran que digerir, una soja ya calentada y fermentada. Igual eso os puedo decir la pulpa de remolacha, pulpa de pomelo, de tomate, el maíz dulce que no se utiliza, nosotros lo picamos y lo utilizamos y lo hacemos tartas a nuestras ovejas. Entonces, toda esa alimentación depende de lo que coman las ovejas, así es el perfil lipídico de la leche. Entonces, si ellos están tomando productos que tienen alto valor en omega 3 y en omega 6, al final la leche que tú estás produciendo tiene esas cualidades. Entonces, la leche de oveja, además de tener unas grasas los niveles de grasa son más elevados, pero son mejores digeribles para el cuerpo humano, con lo cual da más sabor a los productos, pero se digiere mucho mejor. De hecho, los estudios que hay dicen que si tú a un niño le das leche de oveja o de cabra, pero sobre todo de oveja, su perfil, el crecimiento que él tiene es mucho mayor que la media de su quinta, ¿sabes? Y luego, además, si toma leche, normalmente la leche que se vende es semidesnatada, ese niño, a la hora de tener una gripe, esa mucosidad que tiene y que cuando toman leche les hace vomitar, con la leche de oveja no, porque se asimila mucho mejor al cuerpo, ¿sabes? Entonces, ahí entraríamos en el sector en el que yo me muevo ahora muy bien, que es en el de los probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, que es lo que estamos enseñando en la granja y es por lo que nos hemos podido certificar el ser la primera granja industrial, lo que mal llaman la macrogranja, pero que no utilizamos antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestras ovejas no enfermen? Preventivo. O sea, estimular su flora microbiota o su microbiota intestinal o su aparato digestivo con probióticos y prebióticos que hemos diseñado nosotros y les tenemos patentados a nivel mundial, ¿no? Desde luego, Alberto, a mí esto me suena, como diría Isabel, a música celestial, porque realmente, ostras, me encanta escuchar a personas como tú, incluso otros ganaderos que han pasado por este programa y que hacéis esta innovación. Y me da mucha pena lo que decías hace un momento, ¿no? Que España sea un país de productos a granel, ¿vale? Yo lo veo aquí en Francia, es lo que tú dices, y aún así aquí están los ganaderos en pie de guerra, sí, por todo el tema de Mercosur, ¿vale? Por toda la regularización, la reglamentación que se está poniendo cuando están entrando carne de dos lados, ¿vale? Con certificados como sea, pero es verdad que España es un poco como ese país de productos a granel. Yo que viví muchísimos años en la provincia de Lleida, con ese aceite tan increíble que hay allí, y la mayoría se iba a Italia, y luego en Italia le ponían una etiqueta y lo vendían a precio de oro, o sea... Sí. Pero bueno, supongo que es un poco... Bueno, supongo que gracias a gente como vosotros la cosa irá cambiando con el tiempo, espero, si la regulación no lo acaba chafando todo, porque siempre pasa, también es eso. Pero bueno, esperemos que esto vaya para adelante. Has comentado este tema de la alimentación especial que dais a vuestros animales. He leído también en vuestra web que le dabais también como... ¿Era algo de cerveza? ¿Cómo era? Sí, después de haber hecho la cerveza, sobre todo nosotros lo traemos de Heineken y Mau, después de haber hecho la cerveza, la cebada, después de haberla hecho que al humedecerla coja y fermente y saca la levadura y la exprimen,
ese subproducto que sale, que es al final cerveza aplastada, cebada cervecera, eso es levadura. Y entonces eso también se lo damos a los animales. Ahora hemos incorporado también, después de haber hecho las bebidas de avena y las bebidas de nueces y almendras, pues ese subproducto también se lo estamos dando. Entonces, oye, Alberto, ¿y cómo llegáis a esta... O sea, ¿qué os ha llevado a probar ese tipo de alimentación? ¿Es algo que estás en contacto con otras personas? ¿Tenéis un departamento de yo qué sé, de innovación en esto, de investigación en todo esto? ¿Cómo habéis llegado a utilizar estos productos? Tú date cuenta que cuando yo voy y me relaciono con empresas de 500, 600 empleados, y entonces yo llego y el premio que me dieron al mejor directivo de I+D de Castilla y León, en el que ganamos a empresas muy importantes de Castilla y León, de automoción y todo, me llegó su director de I+D y me dijo, vamos a ver, vosotros el departamento de I+D que tenéis, ¿cuánta gente sois? Digo, yo. Y tengo a 50 personas ahí, tengo 5 millones, 7 millones de euros de presupuesto. Joder, ¿cómo tú puedes hacer 36 proyectos de investigación en estos 20 años y nosotros estamos aquí? ¿Cómo coño lo podemos hacer? Digo, pues porque nosotros pasamos mucho hambre. Digo, y el hambre agudiza el ingenio. Entonces, claro, nosotros estamos en un sector deprimido y tenemos que conseguir cómo abaratar costes y, sobre todo, cómo conseguir que los animales vivan mejor y produzcan más y sean más felices, porque al final son ellos los que producen. Esto de el bienestar animal, la gente que coge y dice, no, es que en las granjas se maltrata a los animales. En ninguna granja se maltrata a ningún animal, ni de pollo, ni de cerdos, ni de gallinas, ni de nada. Simplemente tú lo que haces es conseguir que tus animales vivan mejor para que produzcan más. Y yo siempre cuando doy una charla pongo el ejemplo. Y el otro día en Puerto Rico lo puse. Digo, si en una oficina la gente tiene calor, no tiene buenos ordenadores, el asiento donde se sientan no es el correcto, va a producir mucho menos. Pues esto es igual. Nosotros tenemos que conseguir que nuestros animales vivan muy bien. ¿Para qué? Para que produzcan más. Entonces, cuando nació mi hijo en el año 2011, yo empecé a tener ahí un momento de pensamiento de, oye, esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y viendo que cada vez somos más gente en este mundo, pues nosotros veíamos que las materias nobles, las materias primas nobles, que son pues la cebada, el maíz, todo esto, pues se iba a utilizar a base de tiempo para el consumo humano. Entonces empezamos a decir, bueno, pues vamos a utilizar lo que el humano no quiere para crear nuevos productos y conseguir hacer una alimentación equilibrada. Sobre todo que para los animales es mucho más apetecible. Si tú todos los días comes ensalada y una pechuga de pollo o un filete de merluza a la plancha, al final acabas del régimen hasta aquí. Entonces, si tú metes 7, 8 variables o 10 variables en la ración, pues los animales les es mucho más apetecible. Y de hecho, cuando nosotros echamos de comer a las 7 de la mañana a los animales, en mi granja huele a naranjas, no huele a caca de oveja, huele a cítricos porque utilizamos mucho pulpa de limón, de pomelo. Entonces, claro, en la ración para ellos es muy apetecible esos olores. O cuando hemos utilizado este año, hemos utilizado albaricoque y cosas así. Ahora cuando sea en campaña, pues todas esas cosas a ellos les apetece. ¿Podemos echar mucho de ese producto? No. Tenemos que coger, y ahí es donde está el reto, cuál es la parte que necesita un animal diario para que no le produzca una diarrea, no le produzca un problema gástrico, tal. Y entonces ahí sí que nos ha costado tiempo de prueba y error, igual que con los corderitos que veis detrás de mi pantalla. O sea, el producto ese que se ve ahí, un botecito pequeño, ese es un producto que yo he diseñado desde hace que he tardado 14 años en diseñarle, y son vinagre de manzana, ajo morado de las pedroñeras, ¿sabes? Y luego lleva 3 prebióticos que hemos diseñado, que es uno es un fructoligosacárido, otro es un galactoligosacárido y el otro es un banano, 17 aminoácidos, 25 vitaminas, y luego lleva plantas como antibiótico natural. Entonces eso nosotros se lo damos a nuestros corderitos nada más de nacer. Es lo primero que toman. Y luego les damos el calostro que se le pasteurizamos y se le damos con biberones, ¿sabes? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Pues un producto de altísima calidad, una carne excepcional. ¿Por qué? Porque nunca toman antibióticos.
Y entonces ellos están todo el tiempo tomando, fíjate que la leche dices, joder, ¿cómo echas en la leche vinagre de manzana? Se tiene que cortar. Pues no les pasa nada, les encanta y además el sabor es como una salsa chimichurri, así una salsa... Sí. Pues ellos es algo que les gusta tanto que cuando dejan de consumir leche, que se lo damos en máquinas que se lo damos ahí, se lo tenemos que poner en el agua porque les crea ansiedad, ¿sabes? De no tener ese sabor tan especial. Y con eso pues conseguimos no utilizar productos para parásitos que tienen intestinales y nosotros pues eso es una innovación que la hemos diseñado, la hemos patentado a nivel mundial y ahora pues se está utilizando en casi todos los países menos en España. ¡Qué barbaridad! Y en Castilla y León, nada. Ya. Y dices, ¿por qué no? Pues porque nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, es evidente, tremendo. Bueno, esto es alucinante. Otra de las coincidencias, vamos a tener que hablar de las coincidencias de todas nuestras charlas, porque esta es otra de ellas. Es el poco reconocimiento que hay a los esfuerzos que hacen los emprendedores en su propio territorio. Y bueno, ya no hablo tampoco a nivel país, pero tú sí, y claramente es evidente que no hay una acogida. Pero bueno, ya todo se andará. En todo caso, que veo que tienes el reconocimiento en algunos aspectos, así que bien, estarás por lo menos satisfecho en otros momentos. Alberto, hablas de tener una visión global de la explotación ganadera, sanitaria, genética, financiera. ¿Qué herramientas o qué procesos habéis puesto en marcha para tener todo esto bajo control y tomar decisiones más efectivas? Bueno, pues en una granja de ovinos, sobre todo cuando yo empecé, era como todo ahí atropellado, ¿no? O sea, la gente en las granjas normalmente lo que hace es ir a apagar fuegos y a mí lo que me gusta es prevenir y sobre todo es tener mucha limpieza. Cuando yo empecé tenía un veterinario que era amigo mío y que es con el que empecé y me decía, Alberto, las granjas, sobre todo de ovino, los animales se mueren de mierda y de hambre. ¿Sabes? Wow. Al principio, ¿sabes? Y era verdad. ¿Por qué? Porque al final, como no es algo industrializado, la gente daba prioridad a ordeñar y a otras cosas, pero no a la limpieza. Eso ha cambiado brutalmente, ¿no? Al final, nosotros lo que hemos hecho son procesos productivos que hemos dado muchas charlas en foros internacionales de ovino y mucha gente ha cogido nuestra metodología y ha cogido lo que más le interesa y lo está implantando en su granja. Entonces, nosotros lo que sí que hemos diseñado, y es algo que es muy claro, y es las ovejas, que son productoras de leche, lo que hacemos es, tenemos como separado claramente nuestra explotación. Una es producción de leche y otra es producción de carne y otra es producción de genética. Entonces, nada más de parir las ovejas, los corderitos se van a salas con música y ahí nosotros les damos el calostro de sus madres, se lo pasteurizamos y se lo damos durante 48 horas en una sala especial que hemos hecho que reúne la temperatura, el ambiente controlado. Claro, ahí cuando vienen visitas a nuestra granja, que hacemos visitas para el balneario y para la casa rural, me dicen, ¿y por qué separas a sus hijos de sus madres? Eso es algo antinatura. Claro, entonces digo, es que lo estáis viendo desde el punto de vista humano, porque como estamos acostumbrados a humanizar a los animales, pues te lo ves desde el punto de vista humano. Y entonces yo cuando les explico las 3 o 4 cosas por qué separamos a sus hijos de sus madres, pues lo entienden perfectamente. Primero porque normalmente en nuestra granja son partos múltiples o triples, con lo cual la oveja que esté el corderito mamando, pues hacen que el esfínter del pezón esté siempre abierto y la provoque enfermedades como mamitis y problemas en la ubre. Luego también el separar los corderitos de sus madres para que suban al ordeño, que tienen que subir 2 veces al día, separar 500 o 700 corderitos que cada vez que paren nuestras ovejas son los que tenemos, pues es un trauma para ellas, un trauma para nosotros, se pisan, les matan, se atropellan, ¿sabes? Entonces ellos tienen que estar en unas salas y ya está. ¿A las ovejas les afecta que les quitemos los corderitos nada más de nacer? En absoluto. Ellas se van a sus salas de ordeño y ellos están en otro lado. Y luego también porque nos pasa muchas veces que cuando empezamos en el año 2004 que hicimos un proyecto para presentar en Estados Unidos, el problema que teníamos es que hay ovejas que se dejan mamar de todos los corderitos que hay y al final esa oveja se deprime y se muere porque que la mamen todos los corderos que hay por allí y hay otras que cogen y como no es el suyo le empiezan a pegar cabezazos hasta que le matan. Claro, entonces
los problemas de una granja de que los corderos estén con sus madres, las bajas son tremendas. Entonces nosotros les separamos y ya cuando han tomado durante 2 días calostro, que se lo damos en biberones y que hay 2 personas que se lo están dando, pues cogen y ya están en unas salas también tomando leche desnatada con el producto que yo os he dicho. Y ahí ellos van creciendo y ahí ya separamos las que se quedan como futuras madres para la granja nuestra o para otras granjas, los futuros sementales que se quedan para nuestra granja o para otras granjas, que son de inseminación artificial, y luego los que no son los elegidos, pues esos se van como lechazo de Castilla y León, certificado en bienestar animal, cero antibiótico, tierra de sabor, y bueno, pues con un perfil de la carne espectacular. No te repite, no tiene sensación de pesadez, cuando tú lo comes tarda menos en asarse y toda la gente que lo prueba pues le encanta porque además sabe a leche, no tiene olores extraños. Y las ovejas siguen su producción de leche y cuando llevan unos 120 días vuelven a hacer sincronizarle los celos, las sincronizamos los celos, bien por un sistema de ponerlas una esponja vaginal en la vagina para sincronizarlo y decir, tú vas a parir de tal fecha a tal fecha, ¿vale? O bien estimulándolas de otra forma. Si ahí podría tirarme 3 horas explicando cuáles son los métodos reproductivos que utilizamos, cómo utilizamos sementales para las primerizas, utilizamos sementales de su misma edad, porque si no, ellas necesitan que las estimulen, que las conquisten, porque un semental adulto, pues ve ahí una masa de hembras que puede cubrir y dice, oye, si tú no quieres me voy con otra, pero no me hagas perder el tiempo. En cambio, los sementales más jovencillos pues son muy pesados, muy cansinos y están ahí, oye, que yo quiero contigo, que quiero un rollito contigo. Y eso hemos conseguido, con esas cosas que yo os digo, pues hemos conseguido un 10% más de fertilidad. ¿Sabes? Las pusimos también fotos de nuestros sementales a las ovejas con las feromonas de nuestros sementales para que ellas se estimulan sexualmente y cuando entrasen los machos estuvieran cíclicas, o sea, que estuvieran en celo. Y claro, eso tuvo un impacto brutal en los medios de comunicación. O sea, si buscáis en internet, nos vino Radio Caracol, nos vino la BBC, bueno, vino también España Directo, gente, solo faltó los de Telecinco, los de Sálvame y esta gente. Tuvimos todas las radios, todas las televisiones, todos los informativos. Claro, había gente que lo tenía como algo, como un chascarrillo de, oye, no le pones películas porno, me dijeron, yo no lo hemos tenido en cuenta porque es algo que no tenemos por qué, pero sí que es cierto que lo que os quiero decir es que hay mucho por hacer y muchas formas naturales para conseguir que las granjas se produzcan. Y sobre todo, uno de los problemas más que yo veo en las granjas es que tenemos que ser todavía mucho más eficientes porque todavía hay muchas bajas en las granjas que se pueden dejar de tener por tener una visión mucho más abierta y sobre todo por tener más limpieza y sobre todo por tener mejores procesos productivos, ¿sabes? O sea, yo voy a granjas de países, Grecia, Italia, que se les muere el 30 al 40% de los corderitos que les nacen, ¿eh? O sea, y en España el 18, el 20 es algo normal. Entonces, conseguir que un animal te para, que es lo más difícil, que esté gestante y para, y que pierdas esa cría por falta de un proceso productivo o saber hacer las cosas, pues por esas cosas a mí me contratan en muchos países del mundo, para enseñarles, ¿no? Y para dirigirles. Pues no me extraña, Alberto. Además lo explicas de una manera que, pues muy clara, es muy didáctico, sí. Nos hacemos mucho la imagen. Estoy todavía metido, ¿eh? Ya me lo imagino. Cuéntanos, lo que nos has comentado antes, yo creo que viene un poco al caso, porque antes nos has estado comentando, antes de empezar el directo, nos estabas hablando sobre jerarquías entre ovejas, el tema de quién se queda preñada primero. Nos estabas hablando también de esa nueva sala que tenéis. Sí. Cuéntanos, venga, que vale, yo creo que esto va a interesar. Pues fijaros, nosotros como sincronizamos todos los celos, las ovejas en nuestra granja no paren cuando ellas quieren, sino cuando nosotros queremos. ¿Sabes por qué? Porque al final, en el sistema normal de un ganadero de extensivo que coge y tiene sus ovejas y tiene sus sementales, él tiene como un goteo, ¿sabes? De animales. Sobre todo, además las ovejas como son cíclicas, los peores
meses para que se queden preñadas son marzo, abril y mayo. Entonces, ahí es donde más las tenemos que estimular sexualmente. Y luego los más fáciles son otoño, ¿no? Es un herbívoro, se queda preñado en otoño para parir en primavera. Nosotros les hemos cambiado ese ciclo y lo que hacemos es tener partos, ahora además lo hemos cambiado todos los meses. Y empezamos del 1 al 10 y del 1 al 10 paren ovejas. 300 ovejas. Entonces van a esta sala, viven, crecen y se limpia y vuelven a entrar otros, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que conseguir que las ovejas se queden preñadas es complicado si están produciendo mucha leche. Entonces, cuando nosotros metemos los sementales, siempre metemos impares. Y claro, yo cuando veo a gente, como os estoy explicando a otros, me dicen, y yo les hago la pregunta a los chavales de la universidad que vienen y digo, sobre todo los de 17 y 18 años, y digo, ¿por qué metemos sementales impares y no pares cuando tenemos un grupo de ovejas de 100 ovejas y metemos o 5, 7, o 9 o 11? Y ninguno dice. No saben, ¿no? No saben, ¿no? Entonces, lo metemos porque las ovejas, cuando metemos sementales, hay ovejas que ya están ovulando y se quieren quedar preñadas, pero son muy pocas, porque hasta las 55 horas de meter los sementales no se van a empezar a quedar preñadas el 90%. Entonces, claro, si tú metes pares, empiezan a pegarse 2 por 1 y se pegan y no cubren, pero si tengo 3, el que menos fuerza tiene, pues cubre a la oveja y los otros se pegan. Entonces, mientras los otros se pegan, el otro está haciendo lo que yo quiero, que es que se quede la oveja preñada. Joder, pues con eso, un 8% más de fertilidad. Y dices, claro, un 8 durante 7 parideras son 200 y pico corditos más al año, ¿sabes? Y 30.000 litros más de leche. Entonces, todas esas cosas que parecen obvias, pues el sector a lo mejor no lo capta, no, y son muchas horas de estar allí, de ver y sobre todo de la relación, ¿no?, de que hay. Y al final, como son mamíferos y los mamíferos actúan de una forma de jerarquía, pues es lo que estamos hablando. Cuando ya hay ovejas cíclicas o cuando hay la mayoría, ella decide con quién se quiere quedar preñada. Y entonces ahí es donde dice, yo soy la primera que me va a quedar, que yo soy aquí la jefa de este grupo que estoy aquí, ¿sabes? Entonces, eso sí que nos pasa, igual que lo de las corditas que os he dicho. Entonces, siempre tenemos sementales jovencitos, sementales adultos, y las ovejas adultas van con los sementales adultos y todos tienen un microchip en el estómago. O sea, es como el del perro y un gato, pero metido en un bolo ruminal que se llama, para saber toda su trazabilidad, y todos los animales de la granja tienen pruebas de ADN. Entonces, con esas pruebas de ADN, nosotros descubrimos 2 cosas al principio, en el año 2004, que es cuando empiezan a ponerse los bolos ruminales y hacer las pruebas de ADN. Y descubrimos que tienes machos que no tienes hijas en la granja. Y dices, ¿y por qué no tienes hijas de estos machos en la granja? Si llevo aquí 4 años. Y claro, hay 2 vertientes que el otro día más en Puerto Rico lo hablaba un veterinario mexicano, y es, posiblemente tengas sementales que son infértiles, pero también tienes sementales que no le gustan las hembras, que le gustan los machos, ¿sabes? Entonces, claro, ahí tienes algún semental pues que le gusta más otro macho que las propias ovejas. Entonces ahí tú vas viendo cuáles son los mejores sementales que tienes, las que más hijas tienen, y ahí vas sacando el valor genético y vas viendo cómo heredan esa viabilidad o esa variabilidad de producir leche. Bueno, entonces, eso al final, yo os puedo enseñar miles y miles de datos que recogemos en la granja para seleccionar. O sea, en la granja nuestra y una granja productora de leche, de vacas o de cualquiera, no se queda un animal porque sea marrón, blanco o amarillo. Se queda porque su madre produce mucha leche, su padre es fulanito y entonces va a heredar ese valor genético de producir leche. Nosotros aquí queremos que producir leche. En los de carne será que engorde más rápido, que crezca más rápido y que produzca más carne por litro de leche. Bueno, entonces, eso, la sala de ordeño nueva que hemos puesto, es una sala que no la hay en Castilla y León, son brazos como robot que están en un lado de la sala de ordeño. Entonces, cuando se ordeña ese lado, se gira al otro lado, se pone debajo de la oveja y el operario solo tiene que poner las pezoneras, tienen luces, la lee, sabe qué oveja es, cuándo ha entrado, a qué minuto se ha empezado a ordeñar, cuánto tiempo ha tardado, cuánta leche ha dado y de qué calidad es la leche. Entonces, nosotros estamos metidos en muchos proyectos. De hecho, esta semana me voy a Portugal, el fin de semana, a una feria, porque estamos siempre inventando
nuevas máquinas con gente para hacer estos procesos pues más industriales y que no tengamos que ser todo a base de fuerza bruta, ¿sabes? Que es lo que a mí me joroba de este sector, que cuando yo hablo con la administración le digo, yo quiero ser cabeza tractora de mi sector y necesito ayudas para poder conseguir hacer procesos productivos rentables para que la gente quiera poner granjas sostenibles en el territorio rural, pues normalmente no me hacen mucho caso, ¿sabes? Uh-huh. Mira, tenemos una pregunta de una persona que estaba viéndote desde YouTube, que es Noemí Barrientos. Dice, antes, la ha puesto antes cuando estabas hablando de la alimentación. Dice, ¿habéis probado con cáñamo industrial? ¿Tenéis alguna experiencia en este sentido? ¿Tallos, semillas? No, con cáñamo no porque como forraje utilizamos alfalfa y avena, forrajes de por aquí, de la zona, que son más fáciles de conseguir y a un precio mejor. Lo que sí que utilizamos es muchos productos para que los animales no enfermen. O sea, lo que sí que os puedo decir es que en la granja utilizamos muchas plantas. O sea, utilizamos plantas, sobre todo plantas que sean beneficiosas para nuestros animales, tanto como en concepto de bienestar animal, de tomillo, romero, lavanda, para no utilizar insecticidas. Y eso es lo que hacemos y me gustaría explicaros para que si hay gente que tiene granjas o lo quiere poner en su jardín, porque nosotros hacemos cortinas biológicas en nuestra granja. Entonces, todas las naves, que son naves de gallinas, que miden 130 metros de largo por 16 de ancho, hemos hecho a esos 130 metros de cada lado una jardinera de 1 metro de ancho por 130 metros de largo. Y ahí tenemos sembrado o menta, o hierbabuena, o romero, o tomillo, o geranios, que este año queremos poner en una zona. Entonces, lo que hacemos es el tejado de la granja, tenemos aspersores y en verano empiezan a funcionar los aspersores. Enfriamos el tejado y las gotitas que caen nos caen encima de la lavanda o la menta, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a fluir todos esos aromas y lo que conseguimos es que suban hacia arriba los aromas y tenemos las ventanas laterales. Entonces, nosotros eso lo llamamos cortinas biológicas porque lo que hace es, no se ve, pero al final lo que está haciendo es una cortina de olor. Eso impide que entren mosquitos, moscas dentro de la granja y no tengamos que utilizar insecticidas. Y luego, por dentro de la granja, tenemos puesto nebulización, igual que cuando se va a Andalucía y hay ventiladores que sueltan vapor. Pues nosotros tenemos 6 kilómetros. Entonces, por dentro tenemos eso y tenemos eucaliptos, árboles de eucalipto de hoja plateada, un eucalipto diferente, y eso les hacemos infusiones. Hacemos en una olla de estas eléctricas de 5 litros, 7 litros, durante 1 hora, hacemos una infusión de 10 litros y lo metemos dentro de la nebulización. Y entonces por dentro nebulizamos. Entonces, todas las moscas y mosquitos que están dentro salen fuera. Y como estamos regando los tejados, pues ya no quieren entrar. Entonces, todos esos aromas, además de que les gustan mucho a los animales, conseguimos no utilizar insecticidas ni pesticidas. Y sobre todo que da un olor diferente a la granja y los animales no tenemos que utilizar antibióticos para problemas respiratorios, que es muy normal en las granjas de intensivo. Al no salir los animales fuera, pues al haber un ambiente más cargado, pues eso lo que hacemos es meterles humedad y hacer que la mucosa, la nariz, esté húmeda, con lo cual tiene un 70% de humedad y no tienen que abrir la boca porque ellos no tienen esa sensación de ahogo, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que son fáciles de hacer, pues son las que yo hago para hacer bienestar animal y sobre todo para todos los premios que nos están dando de sostenibilidad y bueno, pues cosas que yo creo que no son difíciles de hacer y que sobre todo hacen pues que los animales produzcan más y estén mucho mejor, ¿no? Dices, Alberto, que son cosas fáciles de hacer, y que son obvias, pero joder, hay que hacer mucha observación, para llegar a eso. Se nota que te has implicado mucho ahí y que tienes una capacidad de observación, de investigación y decir, venga, vamos a probar esto, increíble. O sea, yo me estoy quedando alucinada. Tú das cuenta que
que yo, dice mi mujer, que cuando nos levantamos me dice, ¿qué has pensado inventado hoy? Digo, ¿por qué? Dice, porque se escuchan la trócola de tu cabeza, o sea, se escucha cuando estás, dice, porque es que no paras de dar vueltas para arriba y para abajo. Digo, no, pues sí que había pensado que quería hacer esta otra cosa, ¿sabes? Entonces ella siempre me pone ese ejemplo y dice, es que se oyen los engranajes de tu cerebro. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Olmedo le he pedido hacer arterias en Olmedo, arterias con plantas, porque al final una de las cosas que pasó con el COVID y que nosotros somos 9 personas que trabajamos en la granja, ninguno tuvimos COVID. Y estuvimos trabajando desde el día 14 de marzo del 2020, todos juntos en la granja. Y cada uno nos íbamos a nuestra casa y no tuvimos. ¿Por qué no tuvimos? Pues una de las cosas es porque a lo mejor las medidas de bioseguridad que yo puse en la granja eran grandes, pero sobre todo por todo esto que estoy diciendo. Al final, si tú tienes un ambiente en el que utilizas muchas plantas, muchas cosas que hagan que no haya insectos, no haya parásitos, atraemos a moscas, atraemos a mariposas, a abejas, a avispas. Yo en mi granja tengo un montón de mariposas. Claro, porque tengo casi 1 hectárea de romero, ¿sabes? Entonces tengo abejas silvestres, abejorros silvestres y miles de caracoles. Y la gente dice, oye, ¿pues no los coges? Pues yo cuando salen los caracoles a la calle que está asfaltada, yo me pongo a tirarles todos para allá otra vez para que no les pisen los coches. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos que crear es un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema yo tengo una masa de 10.000 metros cuadrados de cemento que tiene que convivir con el entorno. Si yo eso no lo hago, lo que estoy haciendo es algo antinatura. Si es algo antinatura, empiezan los problemas. Entonces, para mí el mundo rural tiene que empezar a destacar por eso, ¿no? Por cómo conseguir vivir en un entorno en el que estamos rodeados de plantas, de vegetación o de cultivos. Pues tendremos que hacer nuestras arterias dentro del pueblo para que esa convivencia sea lo mejor posible y que enferme la menos cantidad de gente posible. Y eso, pues al final llegará uno iluminado y en grandes ciudades lo pondrá y ganará un montón de dinero y nosotros estamos aquí diciendo cómo hacerlo por la fe, ¿no? Ojalá la mitad de biólogos y de agrónomos que hay por ahí te escucharan y pusieran en práctica lo que dices porque tienes más razón que un santo. Vamos. Un santo. Claro, tú date cuenta, yo el otro día estaba en Puerto Rico y estuve con unas monjitas que eran encantadoras, había una que era una maravilla. Yo se lo dije, digo, me ha cautivado brutalmente. Tenían cabras enanas y las ordeñaban. Y las mujeres pues estaban ahí con una maquinita tal y tenían una enferma y tenían abejas. Y dice, no, tenemos aquí 3 colmenas, pues también vendemos miel y tal. Digo, ¿y qué hacen con el polen? Dice, lo tiramos. Digo, ¿cómo que lo tiran? Dice, es que no sabemos qué hacer con él. Tal. Digo, una cucharada de café a cada corderito que nace antes de tomar el calostro. Dice, ¿de verdad? Digo, sí. Digo, y el propóleo, cuando tengas uno enfermo, me lo das de esta forma y esta. Claro, se quedan alucinados. Es lo que yo utilizo. Yo lo compro por kilos o ahora, por ejemplo, estoy utilizando cardo mariano o cardo maría para mis ovejas para antes de parir para que el hígado no esté tan graso. Entonces, ¿hay productos sintéticos que lo hacen? Sí, pero a mí lo que me funciona es el cardo. ¿Cuánto cardo tengo que echar? Pues estoy ahora mismo desarrollando cuánto tengo que echar para que eso no sea un perjuicio para ellas. O sea, entonces, ¿tengo centros tecnológicos que me apoyan y tal? No. ¿Por qué? Porque cada vez que he ido a un investigador y le he dicho, vamos a hacer esto, tengo que hacer un contrato de confidencialidad, un no sé qué, un no sé cuál, o tal, no sé qué, y al final sale que ha hecho una tesis y que ha ganado un premio con la mitad de las cosas que le he dicho yo. Entonces dices, joder, si el único que piensa soy yo, mal vamos. O sea, entonces, yo creo que el mayor problema que tenemos en este mundo es que la gente no se para a pensar y a ver las posibilidades que tiene en su entorno. Y yo creo que el entorno rural es algo que tenemos que explotar. Y sobre todo ahora que nos están llenando de placas solares, que estamos llenando todos nuestros pueblos de alrededor de placas solares, que estamos haciendo desiertos brutales y yo creo que eso hace que los entornos sean más difíciles de vivir y además que vamos a aumentar la temperatura en nuestras zonas rurales un montón, porque esos son espejos al final, ¿no? Entonces,
yo creo que el mundo rural se tiene que empezar a dar cuenta de que tiene otras propiedades que no sean poner placas solares. Madre mía, Alberto, esto lo tendría que escuchar 100 veces, primero todos los políticos de España, todos los políticos de Europa y todos los que están en la Unión Europea y toda la gente, porque de verdad... No, pero es verdad, es que fíjate que al final parece que la tendencia es a que el mundo rural ha quedado... O sea, lo que realmente apoyan en esas instituciones es esto, es que pongan más placas solares, que haya mucha más, pues, yo que sé, explotaciones mineras, etcétera, pero el mundo rural tal cual, o sea, la esencia no la contemplan en absoluto. Es más, con su famosa Agenda 2030 tiene todas las de ganar de no apoyar todas estas iniciativas. O sea que, perdón, por el paréntesis, pero es que es verdad, tienes toda la razón. Sí, hace poco, como nos dieron el premio del PRAM, que es el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos del Ministerio de Sanidad, y fuimos la primera granja en conseguirlo, porque lo suelen conseguir centros tecnológicos o médicos, y en la comida había muchos médicos y muchos investigadores, y se pusieron a hablar del mundo rural y de los huevos camperos y de todo. Y me decía mi mujer, no entres. No le digas nada. Digo, no puedo. Digo, no puedo. Me puede la naturaleza. Hay una payasada, digo que me están volviendo, digo... Entonces yo empecé a explicar lo que es realmente la cuestión que tenemos en el mundo rural. Me decían, es que tienes razón, pero yo no tengo tiempo para estar todo el tiempo mandando vídeos, haciendo, ¿sabes? Porque mi trabajo me lleva 9-10 horas diarias todos los días y es muy complicado porque tenemos muy poco margen y tenemos que ser muy eficientes. Pero sí que es cierto que el mundo rural tiene una capacidad enorme. A mí me están viniendo muchos fondos, quieren hacer cosas diferentes y yo estoy intentando elegir cuál es el que más me conviene para hacer algo excepcional. Y yo os digo que ahora mismo la producción de leche de oveja se está utilizando para hacer productos mediocres, que son quesos mezclas y cosas por ahí. Hay algún queso artesanal muy interesante. Nosotros estamos haciendo jabones naturales con la leche de nuestras ovejas. La gente se puede meter la web, aquí va a meter un poco de publicidad, ¿sabes? Y también le estamos haciendo con lana de oveja, o sea que la propia lana de nuestras ovejas es la esponja, es una lana tratada, tintada y es espectacular el producto. Yo estoy quitando problemas de la piel a la mayoría de la gente que lo utiliza, ¿sabes? Entonces yo creo que la leche de oveja se tiene que utilizar para hacer cosas que ayuden al humano a conseguir vivir mejor. Y para mí uno de los productos estrellas que va a cambiar el mundo va a ser los yogures. ¿Sabes? Los yogures naturales, porque al final, ahora mismo a casi toda la gente le están dando probióticos sintéticos en las farmacias cada vez que tienen una enfermedad o lo que sea. Y tenemos un producto que es maravilloso, que es el yogur natural de oveja o de cabra, que tiene millones de bifidobacterias, de lactobacillus, que colonizan tu intestino y que consigues mejorar tu microbiota intestinal de forma natural. ¿Cuánto vale eso? 1 euro. ¿Cuánto te vale comprar unos probióticos en la farmacia? 14 pavos. Entonces, es encontrar el hilo conductor para conseguir eso. De hecho, nosotros a nuestros corderitos nada más de hacer, les hacemos yogur. O sea, nosotros no les damos calostro, les damos yogur de calostro, con unas bacterias que estamos investigando y estamos ahora mismo en el proceso de investigación, una bifidobacteria. Y desde entonces no hemos vuelto a tener diarrea, hemos podido dejar de utilizar antibióticos de forma preventiva. ¿Por qué digo eso? Porque al final el mundo en el que vivimos, con el estrés que vivimos, lo primero que la primera desviación que tienes es intestinal. Y ahí es donde te baja la inmunidad. Y nosotros estamos investigando en nuestra granja en los prebióticos que yo he diseñado, que alimentamos a los probióticos que estamos dando a nuestros animales, y ahora estamos haciendo un simbiótico y estamos haciendo un posbiótico. Y un posbiótico son bacterias muertas que damos en la leche a nuestros corderitos para que les estimule la microbiota intestinal. Y ese es el futuro para los humanos. Si lo podemos hacer a través de la leche de las ovejas, será el mayor éxito que yo pueda conseguir y ese es mi objetivo. Tengo una niña de 18 años que
va a terminar este año y está ahí la pobrecilla estudiando en otra habitación al lado para la EBAU y quiere ser veterinaria y quiere ser investigadora. Y ese es el objetivo que yo le he propuesto, ¿sabes? ¿Y por qué creo en eso? Porque el mundo en el que vivimos está loco y lo que necesitamos es tener una microbiota que haga que estemos bien en cuerpo y alma. Como decía esta mujer, Sari Arponen, con su libro, es la microbiota, idiota. Este libro tan famoso que ya lo habíamos mencionado aquí porque pues seguramente fue con algún ganadero que hablamos también de... No, fue con esta mujer que habla de la microbiota, que es de Extremadura, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Faiza. Sí. Con Faiza. Es verdad, sí, porque ella también estaba hablando investigando esto. De esto. Y realmente es esto, Alberto. O sea, es que lo que yo sí que te quiero preguntar es, dices que cuando te despiertas tu mujer te dice, ¿qué has inventado hoy? ¿Pero realmente duermes? ¿Tienes tiempo para dormir? Porque... Sí, duermo poco, pero sí que duermo. Lo mejor yo creo de todo esto y lo que más se sorprende a la gente es que yo hace 20 años yo no había visto una oveja y yo no tenía ni puñetera idea de nada de esto. Yo me dedicaba a mi oficio, que era hacer inscripciones, y no entendía nada de estas cosas. Yo creo que esa evolución y sobre todo el querer tirar siempre adelante y mejorar. Y sobre todo cuando diseñé el producto que me leí muchísimas tesis porque me pidió Azucarera hacer un proyecto con ellos para el prebiótico que habían diseñado, que era el fruto oligosacárido, que es azúcar que cuando vas a cristalizarlo le metes una enzima y lo conviertes en una fibra digestible. De hecho, ese FOS, GOS y MOS, si nos está escuchando gente que tenga niños y que ha dejado de darle el pecho y que va a pasar a leche de continuación, en los botes de leche, os vais a cualquier farmacia o ahora como lo venden en muchos sitios las leches de continuación, pone en la leche de niños con FOS, GOS y MOS. Eso es lo que estoy diseñando, eso es lo que he diseñado para mis corderos. O sea, bueno. ¿Por qué? Porque al final, a través de leer y hacer proyectos de investigación y contratarnos empresas de muchos países para crear nuevos productos, nuevas gamas y nosotros decirles cómo hacerlo, al final todo eso te da un valor a nivel mundial y yo soy más reconocido a nivel mundial que en mi propia comunidad autónoma y no digamos que en España. Entonces, eso se lo he trasladado esa inquietud a mis hijos y sobre todo ellos lo que ven es que no tenemos una granja, sino tenemos pues un centro de investigación. Me gustaría que la administración diera más cuenta de que podemos conseguir cosas muy interesantes para el medio rural. Pero bueno, ya sabéis que los políticos están en otras guerras, que es ponerse a parir unos a otros y no hacer mucho más. Sí. Viven en otro mundo, en nosotros en Matrix o ellos, no sé cuál de los dos, pero es otro mundo totalmente paralelo, con otras ideas y con otras cosas. Oye, se nos ha ido el tiempo, pero volando, o sea, estamos ya a terminar y me gustaría, se nos han quedado 3 o 4 preguntas en el tintero y por lo menos una que sí que la has apuntado antes y que me gustaría que desarrollaras, porque has hablado de tu hija y del futuro. ¿Hacia dónde os gustaría seguir creciendo o innovando, Alberto? Pues yo lo que os he dicho, yo ahora mismo somos visibles en muchos países de Asia, sobre todo de países árabes con pasta, nos están llamando y me han pedido hacer proyectos súper chulos, pero fuera de aquí. Y yo lo que quiero es hacerlo en mi entorno, porque yo lo que quiero dar es valor a mi mundo rural, a mi zona, y demostrar que podemos crecer de una forma sostenible con la ganadería. Entonces, yo creo que el objetivo del sector primario, sobre todo de las granjas, si queremos sobrevivir, no es vender graneles, es tener nuestros propios productos y darles valor. Eso es muy complicado en España porque las ayudas que hay no son las necesarias ni están bien diseñadas. Y a mí me gustaría, pues eso, yo creo que no sé si lo conseguiré yo o se lo dejaré a mi hija, pero crear una gran granja y que ya dé el paso de transformar en productos que sean funcionales. Ahora mismo el producto funcional es algo que el consumidor, sobre todo el consumidor de grandes ciudades, que es un consumidor que tiene deficiencias en su microbiota por el estrés que tiene y sobre todo por donde vive y por la alimentación que tiene, yo creo que es a donde nos queremos posicionar y es a donde yo quiero empezar. De hecho, queremos hacer un proyecto ahora que es
la leche de nuestras ovejas, coger y como hacemos una alimentación diferente, extraer las bifidobacterias y los lactobacillus, secarla, sacar esos probióticos naturales, dárselos a ellas de comer y duplicar esos probióticos que va a tener la leche para luego poder transformar. Entonces, serán las únicas leches y productos que tengan de forma natural una cantidad enorme de bifidobacterias y lactobacillus. Qué bueno. Oye, pues mira, hemos terminado, pero me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, aunque se nos va a ir de tiempo, pero la verdad es que me ha encantado. Hemos hablado del orgullo de ser de Olmedo, que es algo que va inherente a ti, de tu registro de la propiedad y cómo pasaste a ovejas versus gallinas, que es muy inspirador. De la demora en los trámites, hemos hablado de industrialización, de tecnología, de innovación, del sector primario y de la importancia que tiene, de Puerto Rico y de otros países que aprenden de todo lo que tú vas haciendo, de la administración que no comprende el sector primario en el mundo rural, puesto que exige igual que en cualquier otro mundo, de productos de gran calidad, productores, de gran calidad, de cualidades de la leche de oveja, de los probióticos, de las macrogranjas, de prevenir a través de la microbiota, de la cerveza Heineken y Mao para las ovejas, esa cerveza cebada cervecera, del premio al mejor empresario y de cómo pasar hambre agudiza el ingenio, que fue lo que les dijiste a todos esos investigadores, de animales que viven mejor y que vivan mejor, de la variación en la dieta, es decir, la pulpa de limón, de pomelo, de albaricoque, como parte de esa variación, de esos 14 años diseñando productos ideales para esos corderos, de apagar fuego versus prevenir, y para ti es mejor prevenir, sin duda alguna, de la importancia de la limpieza, de las salas con música, de esas salas especiales para las madres, de los problemas de relación entre ovejas madres y corderos, de ese lechazo magnífico de Castilla y León que producís, de la sincronización de los celos y de los métodos reproductivos, de la conquista de los machos a las ovejas, que me ha encantado, de esa pelea de los machos impares y de ese 8% que conseguís de fertilidad con todo este juego que hacéis, ¿no? De ese microchip que tienen en el estómago y las pruebas de ADN con esos bolos rumiales que conseguís más información para poder tomar datos, de los valores genéticos, de las cortinas biológicas de olor, lo he visto además en las fotos de vuestra web, de la lavanda, del romero, de geranios, de las infusiones de eucaliptus para poder poner en los aspersores para que sirvan como insecticida y generar buen olor, del sonido de tus engranajes cada día, del sonido de tus engranajes del cerebro que cada día admira tu mujer y que realmente debe ser espectacular vivirlo, de las mariposas, de los caracoles, de esas arterias de plantas que propones para que todo sea más natural, de esas monjitas de Puerto Rico, también nos has hablado que tienen cabras enanas y que han comprendido, gracias a ti, que el polen puede ser importante para los recién nacidos. Y cómo el cardo mariano ayuda a evitar el hígado graso. Tomo nota, además, para mí personalmente. De esos desiertos rurales, a través de esas placas y huertos rurales, huertos de placas solares que están invadiendo nuestro mundo rural, de los premios, de los fondos de inversión, de los probióticos en yogur, del mundo loco en el que vivimos, de la granja versus un centro de investigación, de esos países árabes interesadísimos, pero quieres hacerlo en tu territorio y no quieres irte a otros países, y de cómo dar valor a los productos para evitar que seamos siempre el productor a granel, sino ese productor que da valor. Me ha encantado. Y finalmente has hablado de duplicar probióticos como parte de ese proyecto de futuro que me parece ingeniosísimo. Así que, bueno, si quieres despedirte de la audiencia, este es tu momento, Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Simplemente una anécdota, la música tiene que tener voz porque los animales se tienen que acostumbrar a la voz. O sea, nosotros les ponemos pop, no les ponemos música clásica. La gente que dice que compra huevos porque les ponen música clásica, las gallinas no ponen mejores huevos por ponerle música clásica. Lo que tienes que poner es voz, ¿sabes? Para que se acostumbren a la voz humana. Para que así los operarios, si chillan o lo que sea, no se asusten los animales. Eso es fundamental.
Muchas gracias. Yo he estado también muy contento y muy a gusto aquí con vosotras y sobre todo, pues que todo esto que estamos haciendo, intentar dar valor al sector primario, a la gente que trabajamos en el sector primario y a toda la gente que vivimos en el mundo rural, ¿no? Que al final somos la gente que estamos ahí, que parece que somos de segunda, pero realmente somos los que producimos los alimentos para que los demás puedan coger y vivir, ¿no? Pues efectivamente, y así concluimos. Ya lo habéis escuchado, el mundo rural no solo tiene pasado, tiene mucho presente y sobre todo un futuro lleno de innovación y sostenibilidad. Pues así es, de verdad, gracias Alberto, porque a mí también me ha encantado todo lo que nos has contado. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis, porque gracias a gente como vosotros, este mundo loco se vuelve menos loco, se vuelve más racional, gracias a esa observación natural de lo que es obvio, de lo que es lógico, de lo que es natural, pues la cosa evoluciona. Así es que de verdad muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este episodio de Mundo Rural en Positivo. Gracias a todos los comentarios que habéis estado dejando, que ya vemos que os ha encantado tanto como a nosotras. Y nada, esperamos teneros aquí en las siguientes entrevistas porque ya sabéis que sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Así que ahora sí, llega el momento de despedirnos. Nos vemos de nuevo en 2 semanas y os esperamos a todos, que ya sabéis que pasamos lista. Si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios y tus preguntas porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí eres de esas personas que comparten el compromiso con el mundo rural como Raquel, como yo o como Alberto. Para conocer más sobre este proyecto o para contactarnos, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Adiós. Chao.